pueblo muy feliz. Cristo es nuestro Salvador y muy pronto volverá. ¿Cómo podemos nosotros relacionar eso? Muchas de las veces podemos preguntar, ¿por qué pasa esto? Muchas de las veces nos han preguntado también, ¿por qué si Dios existe pasan estas cosas? ¿Verdad? No sé si alguna vez alguien les ha preguntado, a mí me han hecho esa pregunta muchas veces, ¿verdad? Entonces dice que Dios desea que cada uno de nosotros podamos entender, ¿verdad? Cómo Él es que obra, ¿verdad? Cómo relaciona Él su justicia, sus juicios, pero también su amor hacia cada uno de nosotros. Así que en esta mañana yo los invito, por favor, a que podamos abrir nuestras Biblias en Salmo 145. 145, versículos 5 y 6. Y dice, hablaré de la gloriosa magnificencia de tu majestad y de tus maravillosos hechos. De tus portentos y temibles hechos hablarán los hombres y yo contaré tu grandeza. Así que hermanos, ¿verdad? En esta mañana vamos a aprender un poquito acerca de la justicia, la ira y el amor de Dios, ¿verdad? Que son temas que a lo mejor nosotros humanamente no podemos entrelazar, ¿verdad? Y recordemos, ¿verdad? Vamos a aprender qué es la ira de Dios, cómo se aplica la ira de Dios y su justicia, pero también su amor hacia nosotros, ¿verdad? Hablábamos hace unos días de que, pues, obviamente, ¿verdad? La ira de Dios no es como la de nosotros. Nosotros nos airamos y nos enojamos, decimos cosas probablemente hirientes, hacemos cosas, pero la ira de Dios no es como la de nosotros, ¿verdad? En su ira, Dios demuestra su amor hacia nosotros porque Él es justo, ¿verdad? Así que vamos en esta mañana a aprender un poquito más acerca de esto y nuestras hermanitas nos van a ayudar. Así que le damos su tiempo a la hermana Marisol. Hermanos, buenos días, feliz sábado. Dice, la ira de Dios no debe de entenderse como una reacción impulsiva o emocional, sino como una respuesta justa y santa contra el pecado y la maldad. En Romanos 1:18 declara, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esta ira es una manifestación de la justicia de Dios, que no puede tolerar el pecado. Hermanos, es como lo acaba de decir ahorita la hermana Jackie, ¿eh? La ira de Dios, especialmente nosotros, no se compara para nada, ¿verdad? Nosotros, ahora sí que entramos en ira y, como dice el pastor en una de sus predicaciones, cuidado, porque ahí sale el toro viejo o la vaca vieja, dice. Y bueno, hermanos, con este párrafo también hay algo bien importante que Dios nos enseña, ¿verdad? Que aprendamos más que nada sobre la ira, que es la ira de Dios. Nosotros podemos llegar un día a imitar la ira que Dios tiene contra nosotros, porque Dios lo dice, Dios es amor, pero también tenemos que lo dice aquí también en Romanos 1:18. Hay algo que me recuerda mucho de este párrafo, hermanos, que acabo de leer. Y también el hermano Noé dio una predicación hace como unos meses atrás, ¿verdad? Que tristemente muchos, especialmente los que no saben de la palabra de Dios, o tristemente también aún así nosotros como cristianos, te pasa algo y dices, no, pues me está castigando Dios. Y no es así. Son las consecuencias de tus actos que si algo hiciste mal, ¿verdad? Y tristemente hay a veces que, especialmente en uno, que está tratando de seguir ahora sí que el camino a Cristo, el enemigo es el que nos va a tentar y también Dios permite.
Como todos ustedes saben, ¿verdad? Nosotros estamos pasando por esta situación con mi hermano Tino. Tristemente en la familia, a mi hermana, la más chica, le dijo un familiar, algo están haciendo mal ustedes, porque es que tu hermano está así. Y mi hermana se agüitó feo. Y me preguntó a mí, ¿y qué le digo a ella? Pues damos tristeza, ¿verdad? Le digo. Yo se lo dije anoche a mi esposo. Mi hermano es el menos indicado que ahora sí que esté pasando por lo que está pasando, pero Dios sabe por qué. Y hermanos, con esto yo les digo, pues que Dios nos ayude y más que nada, pues pongámonos en las manos de Dios y que sea Dios el que nos ayude a, pues a cumplir con lo que Él dice, su palabra. Esto, hermanos. Elizabeth. Feliz sábado, hermanos. Yo los invito a que busquen en Isaías 53 y el verso 5, para que lo tengamos ahí. Es uno de los pasajes más hermosos que a mí me gusta mucho, mucho, porque ahí está manifestado el amor de Dios Padre hacia la humanidad. Dice, la cruz es el lugar donde la ira y el amor de Dios se encuentran perfectamente. ¿Por qué dijo el Padre? ¿Por qué dice así este verso? ¿Se han dado cuenta ustedes como padres que cuando el hijo se portó de una manera, no es porque Jesús se haya portado mal, no, sino que como de padre uno, hiciste algo malo, te da coraje, pero no le puedes pegar porque te duele más a ti? ¿No les ha pasado eso? Yo hice esta comparación, pero en el Padre, en este sentido que Él se está manifestando, dice en la cruz, la ira y el amor se manifestó. ¿Se pueden imaginar todos nosotros qué ira tenía el Padre? No merecía su hijo ahí, ese corderito, no merecía estar ahí. Pero Él dice, por amor a la humanidad, por la salvación, por la promesa, está su hijo ahí. Dice, en la crucifixión de Jesús, la ira de Dios contra el pecado se manifestó. Ya ven, contra el pecado la ira. Ya que Jesús llevó sobre sí el castigo que merecíamos. ¿Quién lo llevó? Nuestro Señor. Vamos a leer Isaías 53:5 y dice así. Amén. ¿Lo tienen? Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Simultáneamente se mostró ese amor de Dios, ya que fue por amor que Jesús se entregó para redimir a la humanidad. Eso también lo encontramos en Romanos 5:8. Si pueden buscar Romanos 5:8, yo aquí lo tengo. Y la palabra del Señor dice así, mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Amén, hermanos. Ahora los voy a invitar a que por favor nos pongamos de pie y entonemos el himno 488. Al andar con Jesús, en su fulgida luz, en mis sendas tu gloria veré, y su voz de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe y feliz para siempre
fortaleza en Jesús no tendré, pues alivias tu amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe su santa ley, obedezco por fe, y feliz para siempre, por Jesús estaré. Nunca podré saber de su amor el placer, hasta que todo a Cristo entregué, su bondad, su favor, su poder redentor, cosa aquel que obedece por fe. Su santa ley, obedezco por fe, y feliz para siempre, por Jesús estaré. Y de amigo eres, sentaréme a sus pies, y a su lado el camino andaré. Lo que diga haré, donde quiera iré, sin temor obedezco por fe. Su santa ley, obedezco por fe, y feliz para siempre, por Jesús estaré. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Continúa diciendo aquí, ¿verdad? Dice que la coexistencia de la ira y el amor de Dios puede entenderse en el contexto de un Dios que es perfectamente justo y amoroso. Y dice que un Dios que solo fuera amoroso, dice que podría parecer indulgente con el pecado, ¿verdad? Un Dios amoroso dice que pudiera parecer indulgente con el pecado. Mientras que un Dios que solo fuera justo podría parecer un Dios extremo, un Dios severo y sin compasión. Y bueno, la hermana Cristina dio un ejemplo parecido al que yo quería dar, ¿verdad? Es como, por ejemplo, nosotros como padres, ¿verdad? Todos aquí somos padres, tenemos hijos, ¿verdad? Cuando nuestros hijos cometen algún error, no error, ¿verdad? Pero algo que no deben de hacer, ¿verdad? Hacen alguna travesura, los amamos, pero tenemos que corregirlos, ¿verdad? Si no los amáramos, no los corrigiéramos, ¿verdad? Pero por amor a ellos es que los corregimos, porque no vamos a permitir, ¿verdad? Que nuestros hijos hagan aquello que no es correcto. Voy a dar un pequeñito ejemplo también, ¿verdad? Aunque esto no se trata de un padre con un hijo, pero el día de ayer estábamos en mi trabajo, mi compañera y yo, bueno, otra compañera y yo, y un niño pasa y nos dijo, hola señoritas, y voy a hacer muchos puntitos porque nos llamó con una grosería, el niño, pero así como dulce, con una grosería el niño, ¿verdad? Pero nos dice, buenos días señoritas, sí, ¿verdad? Entonces nos quedamos las dos viendo. Y entonces viene la maestra, le dimos la queja, ¿verdad? Porque pues no estuvo bien esa conducta. Entonces la trae la señora y le dieron como un castigo al niño, ¿verdad? Y lo trajeron a pedirnos una disculpa. Entonces, pues pude reflexionar un poquito en eso y basado en lo que estamos leyendo, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en pecado, Dios no tolera el pecado, ¿verdad? Pero Dios nos tiene que corregir, ¿verdad? O sea, Dios, muchas de las veces las cosas que nos pasan en nuestras vidas son por nuestras malas decisiones, ¿verdad? Al niño no lo hubiesen corregido si no hubiese dicho una grosería, ¿verdad? Entonces dijo la grosería y lo corrigieron y tuvo su sanción, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, muchas de las veces, pues nosotros por nuestras propias acciones, ¿verdad? Después vivimos las consecuencias, no porque Dios las mande, sino porque
pues Dios no tolera nuestro pecado, ¿verdad? Él nos ama, como dice, Dios ama al pecador, pero no al pecado. Él aborrece al pecado. El pecado y Dios no pueden estar unidos, ¿verdad? Por eso dice aquí, ¿verdad? Que pues un Dios dice que la Biblia revela que Dios es ambas cosas, ¿verdad? Su justicia asegura que el pecado es tratado con la severidad y con la seriedad que merece, ¿verdad? Y dice que su amor asegura que hay un camino para la redención y la reconciliación, ¿verdad? Así que nosotros podemos tener esa gran esperanza en la promesa de Dios, ¿verdad? De que somos pecadores, ¿verdad? Y que a través de Cristo Jesús podemos corregir nuestras vidas, ¿verdad? Porque Él es quien las corrige, ¿verdad? Su Santo Espíritu es quien nos moldea y aún, ¿verdad? Viviendo en esta vida, en este mundo de contaminación, ¿verdad? Podemos encontrar en Cristo Jesús redención, reconciliación y salvación en Él, ¿verdad? Entonces, vamos a ir con otra pregunta, ¿verdad? Que dice, la pregunta dice así, ¿cómo converger? O sea, ¿cómo unir, cómo mezclar, cómo entrelazar, ¿verdad? En la Biblia, la justicia de Dios y el problema del mal en el mundo. Dice que la Biblia presenta a Dios como un juez justo que no puede tolerar el mal. En Salmo 89:14 se declara, justicia y derecho son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. La justicia de Dios dice que es un atributo esencial en su carácter. Y dice que Él siempre actúa conforme a su justicia. Dios es justo al retribuir a cada uno de nosotros según nuestras obras. Eso está en Romanos 2:6. Dice, sin embargo, también es misericordioso y ofrece redención a través de Jesucristo. La justicia de Dios no solo castiga el mal, sino que también provee un medio de salvación. Y es ahí lo hermoso, ¿verdad? Es ahí lo hermoso del Evangelio, ¿verdad? De Jesucristo. De que Dios dice aquí que pues nos promete y nos ofrece redención y salvación a través de su Hijo amado, ¿verdad? Así que, como dice su palabra, ¿verdad? Tenemos un Dios justo, tenemos también un abogado en el cielo, ¿verdad? Que aboga por cada uno de nosotros. A través de su expiación, dice que Dios a través de Cristo Jesús y su expiación, que se ofreció, ¿verdad? Para demostrar su justicia y para poder ofrecernos a nosotros la salvación y la redención de nuestros pecados. También dice que la Biblia enseña que el pecado no fue creado por Dios, sino que es una consecuencia de nosotros, ¿verdad? Del mundo, del ser humano caído, ¿verdad? Y dice que el relato de la caída en Génesis 3 muestra cómo Adán y Eva, al desobedecer a Dios, introdujeron el pecado y el mal en el mundo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El mal y el sufrimiento pueden ser vistos como temporales y limitados dentro del plan eterno de Dios. En Apocalipsis 21:4 se promete que Dios acabará el sufrimiento en la tierra renovada. Así que, hermanos, pues esa es la esperanza, ¿verdad? Que guardamos todos y cada uno de nosotros, que un día todo esto que estamos viviendo, ¿verdad? Las injusticias en el mundo, todo esto se va a terminar, ¿verdad? Y Dios en su justicia, en su misericordia, va a transformar todo esto, ¿verdad? Que ahora causa mucho dolor. Entonces, pues en este momento yo los invito a que pongamos atención y vamos a ver el... No se reunían en una iglesia, sino en la sala de su casa. Cuando Paul llegó con su hermana a aquella iglesia hogar de Ulaanbaatar, los saludaron cordialmente. Para Paul fue una experiencia insólita. Unas 20 personas estaban sentadas en círculo en el suelo, cantando himnos de un himnario. Las letras le parecían muy raras, le resultaba confuso y a la vez divertido. Pensó, ¿qué querían decir con Osana? Porque cantan sobre un cordero. Se tapó la cara con un himnario para ocultar la risa.
Después del servicio de canto, los estadounidenses dirigieron una clase de escuela sabática. Hablaron del sueño del rey Nabucodonosor de Daniel 2. Ball estaba fascinado y tenía muchas preguntas, pero se mantuvo en silencio. Entonces, uno de ellos predicó un breve sermón. Nada de lo que decía tenía sentido para Ball. Habló de una imagen de Apocalipsis que Ball no entendió. También del regreso de Jesús. Ball se preguntó a dónde fue y por qué tiene que regresar. Después de comer, el grupo fue a un orfanato a hacer manualidades con los niños. Cuando Ball volvió a su casa esa noche, se sintió muy bien y había disfrutado ayudando a los niños. Tendré que darles una oportunidad a los estadounidenses, pensó. Quizás debería prestar atención a lo que cree, y esperó con impaciencia el siguiente sábado. Después del sermón del sábado, se sentó con los estadounidenses y les prestó atención. Lo que oyó era muy diferente de lo que le habían enseñado desde pequeño. Los estadounidenses abrieron la Biblia por el Génesis y compartieron la historia de la creación. Ball se mostró muy interesado. De niño había estudiado 2 años con un maestro de la religión tradicional mongola, pero este no había sido capaz de explicarle el origen de la vida. El maestro le había contado una leyenda sobre el polvo que se juntó y formó la tierra, pero la leyenda no explicaba los orígenes del agua, del aire ni de los seres vivos. Para esas preguntas, el maestro no había tenido respuesta, pero la Biblia tenía respuestas muy claras. Ball tenía muchas preguntas y empezó a hacerlas. Los misioneros respondieron con la Biblia. Cuando se enteraron de que sabía ruso, le dieron una Biblia en ruso. En aquella época, solo el Nuevo Testamento estaba disponible en mongol, así que con la Biblia en ruso, Ball tuvo acceso a toda la palabra de Dios. El tercer sábado en la iglesia, un misionero le dijo: ¿por qué no enseñas historias del Antiguo Testamento a los niños por medio de un franelógrafo? Ball se sorprendió y no se sentía capacitado para enseñar la Biblia a nadie, pero el misionero lo animó a intentar. Atrévete, le dijo. El reto intrigó a Ball, así que aceptó. Esa semana leyó detenidamente el Antiguo Testamento en ruso y tomó notas en mongol. El viernes fue a casa de los misioneros y eligió los filtros que quería utilizar al día siguiente. El sábado contó historias del Antiguo Testamento en mongol. De vuelta en su casa, Ball siguió leyendo la Biblia y encontró respuestas a sus preguntas. Aprendió que tanto Dios como el diablo son reales. Leyó en Génesis 3 que el diablo disfrazado de serpiente trajo el pecado y la muerte al mundo. También leyó que Dios elaboró un plan para salvar a la humanidad. Como resultado, aprendió que la muerte no es el fin y que los que creen en Jesús tienen vida eterna. En Juan 3:16 leyó: Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no muera, sino que tenga vida eterna. Entregó su corazón a Jesús. Hoy Paul es líder de la Iglesia Adventista en Mongolia. No solo fue el primer pastor adventista de Mongolia, sino también el primer pastor mongol ordenado. Aprendí en la Biblia sobre el Dios de amor que nos creó y que cuando pecamos vino a rescatarnos. Eso era más atractivo que todo lo que me habían enseñado antes. Le di una oportunidad a la Biblia y por eso hoy soy adventista. Dijo que, aunque sufrió después de la muerte de su padre, como resultado encontró a Dios. Aunque fue una tragedia en mi vida, terminó en algo bueno, afirma. Al venir a Cristo, encontré respuestas a todas mis preguntas. Oremos por la gente de Mongolia, que al igual que Ball, buscan respuestas. Parte de la ofrenda del 13º sábado de este trimestre ayudará a abrir un centro de actividades para compartir el Evangelio con los niños en Ulan Bator, Mongolia. Gracias por planificar una generosa ofrenda. Dios te bendiga. En este libro de la escuela sabática, el manual que es para el director de escuela sabática nos dice y nos hace una pregunta: ¿cómo puede la iglesia mostrar la justicia de Dios al mundo? Y aquí esta participación que me toca también nos dice:
A mí me gustaría que todos abrieran sus Biblias en Efesios 5:25. Para que la tengan lista, y yo leo este párrafo. Dice, la justicia de Dios se refleja también en la protección y en el fortalecimiento de las familias. En Efesios 5:25, Efesios 6:4 nos instruyen a amar y a cuidar a los miembros de la familia. Todo lo que podamos hacer en el interior de nuestras familias y en las familias de la comunidad rendirán en bendición para muchos. Ok, en Efesios 5:25, hermanos, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y Efesios, ahí mismo, 6:4. Y nos dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino crialos en disciplina y amonestación del Señor. Ok, bueno, aquí en Efesios 5:25, hermanos, dice, la justicia de Dios se refleja también en la protección y en el fortalecimiento de las familias. Acabamos de leer 2 versículos bien importantes para nosotros, ¿verdad? Como cristianos, como familia. Saben que, hermanos, yo siempre he dicho, ¿verdad? Dios en cada lección nos está dando, ahora sí que vuelvo y repito, yo lo digo por mí, nos está dando un jalón de orejas a cada uno de nosotros, como padres, como matrimonio. Y pues, hermanos, es difícil. Yo le agradezco mucho a Dios porque yo le pido a Dios siempre en mis oraciones que me ayude como matrimonio, como esposa. Y también pido mucho por mis hijos, porque saben que yo creo que todos, pocos lo sabemos, ¿verdad? Todos tenemos problemas con los hijos en el matrimonio. Y es una lucha diaria que todos vamos a tener, especialmente nosotros como cristianos, porque sabemos, ¿verdad? El enemigo, Dios lo dice también en su palabra, el enemigo anda como un león. Y yo le agradezco mucho a Dios y le pido siempre en mis oraciones, Dios, dame la paciencia, dame el amor para yo poder soportar más que nada y poder guiar a mis hijos y también a mis hijos, que ellos nos puedan entender como padres, porque estamos en un mundo ahorita, y más en estos tiempos, hermanos, de que, lo dijo la hermana Jackie, que le pasó en la escuela, ¿verdad? Yo a mis hijos siempre les he dicho, es bien bonito ver a la juventud, a los jóvenes, llegan, saludan. Mi esposo siempre también les dice eso a mis hijos. No importa si no lo conocen, el respeto, y dices, wow, mira, qué joven o qué jovencita, ¿verdad? Respetuosa. Pero sobre todo, y algo bien importante también, ¿verdad? A los que estuvimos el sábado por la tarde, el sábado pasado en Sociedad de Jóvenes, el tema que dio el hermano, dice él, se trató de los jóvenes, ¿verdad? Hay situaciones difíciles en los matrimonios cristianos y no cristianos y con los jóvenes, claro que sí. Va a haber situaciones que vamos a llegar ahora sí que como dicen por ahí, ¿verdad? A perder el estribo, tanto el esposo, la esposa. Y a veces va a haber, tristemente hay a veces que llegan a los golpes. Pero para eso, yo lo digo por mí, llega a pasar, sí. Y hay a veces que, pues tristemente, ¿verdad? Es triste. Y se necesita eso. Tristemente hay ocasiones que sí. Pero para eso también, como los dijo acá, en Efesios 6:4, tenemos problemas todos, sí. Pero ponernos en las manos de Dios, hermanos, como hijos, porque estamos ahorita en situaciones difíciles. Y pues que sea Dios siempre el que nos guíe, nos ayude,
porque siempre vamos a estar en la mira nosotros. Y aquí dice por último, al actuar con justicia, la iglesia refleja el carácter de Dios y muestra al mundo el mensaje en Cristo, que Cristo tiene las implicaciones prácticas y transformadoras para la vida diaria. Una vez más, hermanos, y como estos dos versículos que se los acabo de leer, si nosotros ponemos esto en práctica en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos, y no quiero ofender a nadie, ¿verdad? Vamos a tener ese reflejo. Sí. Y que Dios nos ayude a todos, hermanos. En Mateo 25 y el verso 35 y 36. Estamos hablando del amor del Padre, ¿verdad? Hacia la humanidad. Jesús también enseñó la importancia de cuidar a los necesitados. En Mateo 25, 35, 36 dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Hermano, es la importancia de que nosotros también estemos atentos a los hermanos. ¿Quién le habló a la hermana Estela ayer? ¿Oraron? A lo mejor sí. Probablemente tenemos que seguir en oración con ella, porque lo de ella fue lo que reina ahorita, el estrés. Tuvo un colapso de estrés. Ahorita está en el hospital, esperemos que hoy la saque. Por Jason también. Gracias a Dios el juez tuvo misericordia, yo creo que por doña Estela, y 2 semanas más le dio el juez para tomar un benedicto. Entonces, hermanos, acordémonos de nuestros hermanos. Nos alegra mucho tener aquí al hermano. Lo extrañamos mucho. Bienvenido. Amén. Amén, hermanos. Dios nos llama, ¿verdad? Él quiere que a través de nosotros, Él quiere mostrar también su amor y su justicia, ¿verdad? Hacia los demás, hacia al que no le conocen. Así que todos estamos invitados, ¿verdad? A ver por nuestro prójimo, ¿verdad? Así que es tiempo de el repaso de la lección, así que voy a invitar por favor a los maestros a que se coloquen de pie para tener una oración. Oremos. Amado Padre que estás en los cielos, gracias Señor, te damos en esta mañana por tus bendiciones. Gracias Padre mío por este programa, Señor, y por las bendiciones, Padre Santo, que derramas en nuestras vidas. Te pedimos ahora, en esta hora, Señor, de una manera muy especial, una bendición por nuestros maestros, Señor, que tú seas usándolos, Padre mío, y que esta lección, este repaso de lección, Señor, sea aprovechado, Señor, que podamos aclarar dudas, Señor, que podamos tener una lección bastante bendecida, Señor, de aprendizaje para cada uno de nosotros y que tu presencia, Señor, pueda seguir aquí, Señor, en este lugar con cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.